Muchas gracias por conectarse a nuestra estrategia semanal. Si algo ha determinado los 2 meses de mandato de Trump es el uno contra todos y todos contra uno, como si se tratara de la perfecta antítesis del espíritu de honor, de lealtad y camaradería de los 3 mosqueteros, es que se ha conseguido enfadar con casi todo el mundo. En materia comercial ha repartido aranceles a diestro y siniestro, generando un auténtico caos tarifario. Primero fue China, a la que en apenas 2 semanas impuso tarifas del 20%, después una ahora sí, ahora no contra Canadá y México, y ha dejado para el final, para el 2 de abril, para el miércoles de la próxima semana, lo más gordo. Por dimensionar el impacto de lo que estamos hablando, hasta el momento se han metido tarifas sobre $1 billón sobre China y algunos productos canadienses y mexicanos, y a partir de la próxima semana, si se atreve a ejecutar sus amenazas, pues lo que va a hacer es ampliar las tarifas sobre casi $2,5 billones de productos importados, atacando ya de pleno a México y Canadá, pero también a la Unión Europea, a los autos, a los fármacos y a los semiconductores. Por ello, el verdadero foco del mercado no está en la macro, sino en las declaraciones que Trump puede hacer antes del 2 de abril y en si introducirá algún tipo de tregua o de matización que impida que un 70% de los productos importados a Estados Unidos se vean gravados y, de aplicarse, pues cómo se implementarían las tarifas recíprocas, el tratamiento del impacto del IVA y los factores correctores. La experiencia del pasado apunta a que esta vez ya ha ido demasiado rápido y con una retórica demasiado agresiva, y no sería la primera vez que termina matizando sus medidas en pro de una negociación. Veremos. En otro orden de cosas, en la macro, el viernes vamos a conocer el deflactor del consumo personal, el PCE. Esperamos que se mantenga en niveles del 2,5 interanual, repitiendo los números de enero, mientras que para la tasa subyacente, que al final es la métrica que más utiliza la Reserva Federal, el consenso está estimando un repunte de 0,1 hasta el 2,7. Todo esto además llega después de que la propia Reserva Federal señalara la semana pasada un ligero repunte para las estimaciones de inflación y una comedida revisión a la baja en las estimaciones de crecimiento. Pero aquí lo importante es que al fin y al cabo los recortes de tipos se van a poder implementar y que la Fed podrá seguir recortando tipos a partir del mes de junio. Nosotros esperamos un total de 2 recortes para todo el año hasta dejar los tipos en el 3,75 o 4%. El viernes también se publicarán los datos de PIB norteamericano del cuarto trimestre, que se debería situar en el 2,3. No va a ser un dato muy relevante, dado que el futuro de la economía, sin duda, por lo que va a venir marcado, es por lo que está aconteciendo hoy en la política arancelaria. Y mucho más relevante, pues son, por ejemplo, los PMIs, los indicadores de confianza manufacturera que poco a poco se van debilitando con tanta amenaza y con tanto arancel. El lunes, de hecho, veíamos cómo cedía el PMI manufacturero hasta 49,8, entrando en contracción por primera vez en el año. Si bien los servicios, hay que decir que estuvieron muy fuertes e incluso aumentaron de 51 a 54,3. Todo ello mientras las lecturas en Francia y sobre todo en Alemania aumentaban, pero desde niveles muy bajos. Los números, hay que decir, que todavía no reflejan el cañonazo de inversión que se avecina para Alemania durante los próximos meses. Con todo esto, ¿qué esperar de los mercados para los próximos días? Pues igual que la semana pasada, seguimos apostando por un rebote a corto plazo de la renta variable norteamericana. Una cesión para el S&P 500 de más de un 10% en apenas 4 semanas nos parece desproporcionado. Dentro del horizonte incierto que se avecina, nos parece que hay un riesgo de que la semana que viene, pues al final no se lleguen a aplicar la totalidad de amenazas arancelarias que ha venido prometiendo Donald Trump, lo que de alguna manera pues favorecerá el cierre de posiciones vendidas en la bolsa norteamericana, por lo menos de cara a lo que es el 2 de abril. Más allá del corto plazo, pues hay que seguir constructivos con el riesgo en caídas y con un ojo puesto en Alemania, donde estamos asistiendo a un cambio histórico y pensamos que el gobierno disponga de 500.000 millones de euros, que es un 11,6% del PIB a gastar en 12 años, junto a un 1% adicional en gasto de defensa, pues ofrece mucho soporte a una economía que, a diferencia de la de otros países europeos, sí que tiene capacidad para aumentar su déficit y su deuda. Si la próxima semana llegaran a llover aranceles sobre la Unión Europea, tal vez tengamos una oportunidad para poder aumentar más peso en esta economía frente a las del resto de la eurozona, que pensamos que va a permanecer más débil. Muchas gracias.